Para mantener este tejido conectivo especializado con su plasma vital transportando gases, nutrientes y regulando la temperatura a tope, necesitamos la hematopoiesis. O sea, esta es literalmente la fábrica biológica donde ocurre toda la magia. Está ahí, resguardada en la médula ósea roja de los huesos esponjosos. Y es un motor alucinante. De hecho, se producen más de 2 millones de células sanguíneas nuevas cada segundo. Es una locura. Aquí es donde las células madre pluripotenciales se dividen sistemáticamente en la línea mieloide y linfoide creando los blastos. Estos blastos luego maduran, impulsados por factores de crecimiento precisos, hasta convertirse en todos esos elementos celulares que circulan por nuestro organismo. Pasamos al punto 2, eritrocitos, el transporte vital. Fíjate que es fascinante observar la inmensa escala y eficiencia del eritrocito, lo que todos conocemos como glóbulo rojo. Hablamos de una célula que expulsa su propio núcleo durante la maduración para convertirse en un disco bicóncavo y súper flexible. Y lo hace por una buena razón, para maximizar su superficie y poder empaquetar millones de moléculas de hemoglobina. Circula sin parar, día y noche, transportando oxígeno y dióxido de carbono a través de capilares microscópicos. Lo hace durante unos 120 días antes de envejecer, volverse frágil y ser reciclado meticulosamente por los macrófagos. Un ciclo perfecto. Y claro, el cuerpo tiene que regular cuidadosamente esta enorme flota. Cuando los niveles de oxigenación en los tejidos bajan, un estado conocido como hipoxia, los riñones se dan cuenta enseguida. Son nuestro sensor de alarma. Como respuesta secretan una hormona llamada eritropoyetina, o EPO. Esta hormona viaja hasta la médula ósea y pisa el acelerador, estimulando la división de los progenitores eritroides. Así se asegura de que la línea de suministro crezca justo lo necesario para satisfacer la demanda del cuerpo. Un sistema de retroalimentación increíblemente preciso. Vamos con el punto 3, hemostasia, o cómo reparamos las fugas. La hemostasia es básicamente el sistema de ingeniería de emergencia de nuestro cuerpo. Su diseño tiene un objetivo claro y vital: sellar de forma inmediata cualquier fuga que se produzca por un traumatismo en un vaso sanguíneo. Hay que prevenir la hemorragia sea como sea, para mantener el volumen de sangre y la presión arterial, que son indispensables para que la fortaleza siga funcionando. El paso a paso de esta respuesta inicial parece sacado de un manual militar. Primero, el vaso sanguíneo se contrae agresivamente. Es un espasmo vascular brutal para reducir el flujo al mínimo. Acto seguido, entran en acción las plaquetas, que son estos pequeños fragmentos derivados de los megacariocitos. Se adhieren rapidísimo al colágeno que ha quedado expuesto por la herida, se activan y empiezan a soltar señales químicas como el ADP y el tromboxano A2. Estas sustancias atraen a un montón más de plaquetas en un efecto de agregación masiva, formando un tapón temporal y urgente. Punto número 4. Coagulación y fibrinólisis. Aquí es donde entra en juego un sistema brillante de doble activación para consolidar la reparación. Por un lado tenemos la vía extrínseca. Esta es explosiva, rapidísima, y se desencadena por un factor tisular que liberan los propios tejidos dañados fuera del vaso. Por otro lado, la vía intrínseca es un poco más lenta, más compleja, y se inicia cuando la propia sangre entra en contacto con las fibras de colágeno. O sea, ambas vías operan a la vez. Una inicia el proceso de golpe con fuerza y la otra entra para asegurarlo. Pero la verdadera obra maestra de este sistema se ve cuando ambas vías convergen, formando lo que llamamos la vía común. Aquí, el complejo protrombinasa entra en escema y convierte la protrombina en trombina. Esa trombina es clave porque transforma el fibrinógeno que está disuelto en el plasma en unas sólidas hebras de fibrina. Luego, factores súper especializados entrelazan estas hebras para tejer una malla impenetrable que atrapa células y sella el vaso de forma definitiva. Y un detalle importantísimo que a menudo se olvida: gran parte de esta cascada depende de la vitamina K, que actúa como un cofactor esencial en el hígado para sintetizar todos estos factores vitales. Bueno, y una vez que el tejido se cura debajo de este parche de fibrina, el coágulo ya no hace falta. De hecho, podría ser un peligro si se desprende. Aquí entra un equipo de limpieza súper eficiente que usa una potente enzima llamada plasmina. Su trabajo es ir disolviendo el coágulo poco a poco, de manera segura, en un proceso que conocemos como fibrinólisis, restaurando por completo el flujo normal de la sangre. Todo este proceso de reparación nos lleva a una pregunta crítica. Porque claro, cuando se abre una herida no es solo que se escape la sangre, es la puerta de entrada perfecta para bacterias, virus y toda clase de agentes extraños. Si logran evadir el perímetro de la herida, ¿cómo responde nuestra fortaleza a esta invasión microscópica? Tenemos macrófagos y neutrófilos devorando patógenos, las agresivas células natural killer induciendo la citolisis para destruir células infectadas, y el sistema del complemento marcando bacterias para aniquilarlas. Además, el cuerpo lanza ataques contundentes como la inflamación y la fiebre, donde sustancias llamadas pirógenos suben de golpe el termostato del hipotálamo para crear un ambiente absolutamente hostil. Y llegamos al sexto y último punto: inmunidad adquirida y memoria. Cuando el enemigo persiste, sacamos la artillería pesada. Al comparar las dos ramas de esta inmunidad adquirida, vemos tácticas dignas de operaciones especiales. La inmunidad celular utiliza a los linfocitos T8 citotóxicos que van al combate cuerpo a cuerpo destruyendo células infectadas desde dentro. Por otro lado, la inmunidad humoral usa a los linfocitos B, que actúan como fábricas de anticuerpos diseñados a medida para neutralizar amenazas que flotan en los líquidos extracelulares. Y lo más increíble es que ambas ramas operan bajo la coordinación táctica impecable de los linfocitos T4 colaboradores que leen fragmentos del enemigo presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Son los generales del ejército. Desglosar las 5 clases de inmunoglobulina revela unos roles hiperespecializados en este campo de batalla. La IgG es la reina indiscutible a largo plazo en la sangre. Y fíjate si es clave que es la única que puede cruzar la placenta. La IgA monta una guardia constante en mucosas y secreciones. La IgM es como la fuerza de choque rápida, la primera en salir. La IgE tiene un papel muy agresivo, destacadísimo en las alergias. Y finalmente, la IgD funciona como un radar, un receptor de antígenos anclado directamente en la superficie de los linfocitos B. Pero la verdadera ventaja áctica, el as en la manga, es la memoria inmunológica. El primer contacto con un patógeno provoca una respuesta primaria efectiva, pero algo lenta. Sin embargo, el cuerpo guarda un registro profundo en sus células de memoria. Así, si hay una segunda exposición, la respuesta secundaria es inmediata, desatando una producción masiva de anticuerpos IgG. Toda actividad mecánica y de bombeo necesita siempre una chispa previa que le dé la orden de moverse. Aquí podemos ver algo fascinante. El corazón no tiene un solo sistema eléctrico, sino dos, que son totalmente distintos. Es casi como la fábula de la liebre y la tortuga, pero en versión microscópica. Por un lado tenemos los potenciales de respuesta lenta, típicos de los nódulos sinusal y auriculoventricular. Parten de un potencial de reposo inestable, de unos menos 60 milivoltios, que les permite actuar como marcapasos automáticos gracias a la entrada de calcio y a una corriente iónica muy peculiar llamada Fanny. Y por otro lado, en contraste total, tenemos la liebre del cuento, los potenciales de respuesta rápida, en aurículas, ventrículos y fibras de Purkinje, que tienen un potencial de reposo súper estable que solo se despierta de forma violenta cuando hay una entrada masiva y rapidísima de sodio. Y claro, aquí viene un punto clave. ¿Qué ocurre justo después de esa despolarización tan rápida en el músculo? Pues entra en juego la famosa fase de plató, o meseta. Consiste en que entra calcio de forma lenta y sostenida por los canales tipo L, haciendo que el potencial de acción dure muchísimo, entre 250 y 400 milisegundos. Y menos mal que esto es así, porque al prolongar el periodo refractario, el cuerpo evita de forma brillante que el corazón entre en tetania. Básicamente, impide que el músculo se quede acalambrado y le da tiempo a relajarse para poder llenarse de sangre otra vez. Vale, ya tenemos la electricidad fluyendo. Vamos a ver cómo esa chispa se transforma en movimiento puro. Toca ver el ciclo cardíaco en acción.
Si nos fijamos en el diagrama de Wiggers, vemos que todo es un ciclo continuo impulsado única y exclusivamente por cambios de presión que abren y cierran las válvulas. Primero, la sístole auricular le da el último empujón a la sangre para terminar el llenado. Luego, el ventrículo se contrae con fuerza, pero con todas las válvulas cerradas. Es la contracción isovolumétrica, donde la presión se dispara hacia arriba. Cuando esa presión vence la resistencia, las válvulas saltan y ocurre la eyección ventricular. Al relajarse, las válvulas se vuelven a cerrar en la relajación isovolumétrica, hasta que la presión cae por los suelos. Se abren las válvulas auriculoventriculares y vuelta a empezar con el llenado pasivo. Ahora bien, para saber si toda esta maquinaria tan perfecta está funcionando correctamente, la clínica se fija en la fracción de eyección, que no es más que el porcentaje de sangre que sale expulsada respecto a lo que había antes de contraerse. Un corazón sano expulsa más de un 50% en cada latido. Si vemos que sistemáticamente cae por debajo de esta cifra, estamos ante una señal de alerta inmensa que puede apuntar directamente a una insuficiencia cardíaca. Sabiendo cómo funciona un solo latido, la gran pregunta es ¿cómo se adapta el sistema completo cuando se necesita más o menos volumen de sangre circulando? Esto nos lleva al gasto cardíaco, que es el total de sangre bombeada por minuto. Si echamos cuentas y multiplicamos una frecuencia de unos 70 latidos por minuto por un volumen promedio de 70 mililitros por latido, obtenemos la cifra de 5 litros por minuto. Es decir, ahora mismo estando en completo reposo, ese corazón está moviendo unas 5 botellas de 1 litro cada minuto. Lo verdaderamente interesante aquí es que ese volumen sistólico, esa cantidad de sangre que sale en cada contracción, está dirigido por completo por 3 variables fisiológicas: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Vamos a desgranarlas un poco. Imaginemos la ley de Frank-Starling, que define la precarga como si fuera una goma elástica. Cuanta más sangre entra y estira el corazón en la diástole, con más fuerza se contrae después de vuelta, aumentando el volumen expulsado. Luego tenemos la contractilidad o inotropismo, que es la fuerza bruta. Si hay más calcio disponible, por ejemplo, por un subidón de adrenalina, el corazón bombea más. Pero ojo con la poscarga. La poscarga es un muro, es la resistencia que el ventrículo tiene que vencer. Si hay hipertensión o una válvula aórtica estrecha, esa resistencia sube y el volumen sistólico cae inevitablemente. Bueno, la sangre ya ha salido disparada del corazón. Ahora vamos a acompañarla por las tuberías sistémicas del cuerpo y ver algo de hemodinámica. Aquí todo se reduce a física pura. Aplicamos la ley de Ohm, pero adaptada a los fluidos. Nos dice que el flujo sanguíneo es simplemente el gradiente de presión empujando la sangre hacia adelante, dividido por la fricción o resistencia que opone las paredes de los propios vasos sanguíneos. Es un equilibrio constante entre avanzar y frenar. Pero cuidado, porque al analizar dónde está toda esa sangre físicamente en este preciso instante, el dato rompe muchos esquemas. Cualquiera pensaría que las arterias están llenas a rebosar, pero resulta que casi un 64% de la sangre total está plácidamente acumulada en venas y vénulas. Y esto es porque son muy distensibles. Actúan como un inmenso tanque de reserva que el cuerpo puede exprimir y movilizar al instante si, por ejemplo, nos ponemos a hacer ejercicio intenso. Siguiendo ese incesante flujo, vamos a hacer un zoom al máximo. Entramos en la zona cero, en los capilares, donde de verdad ocurre el intercambio vital de líquidos y nutrientes. Llegamos a este punto y presenciamos un auténtico tira y afloja microscópico, las fuerzas de Starling. En el extremo arterial, la presión hidrostática del líquido es fuerte, de unos 35 milímetros de mercurio, y supera la presión oncótica, logrando una fuerza a favor de 10 milímetros que empuja el agua hacia los tejidos. Pero la sangre avanza, y al llegar al extremo venoso, esa fuerza hidrostática se ha desinflado hasta 16. En ese momento, la presión oncótica de las proteínas plasmáticas, que sigue siendo de 26, toma el control y consigue reabsorber líquido de vuelta hacia el interior del vaso con una fuerza neta de -9. Pero si echamos cuentas, aquí topamos con una trampa matemática importante. Filtrar a presión empuja unos 20 litros al día hacia el exterior, pero las proteínas solo logran recuperar 17 litros en la reabsorción. Nos sobran 3 litros netos que se quedan en los tejidos intersticiales. Así que la pregunta lógica es, si cada día acumulamos 3 litros fuera de los capilares, ¿por qué no terminamos literalmente hinchados de agua hasta explotar? Y la respuesta está aquí. Ese fluido sobrante es precisamente el motivo de existir de nuestro equipo de limpieza particular, el sistema linfático. El sistema linfático recoge meticulosamente esos 3 litros rebeldes y los vuelca de nuevo a la circulación general. Y lo fascinante es que cuando falla cualquier eslabón de esta cadena matemática, aparece el edema, esa acumulación de líquido en los tejidos. Puede darse porque la presión hidrostática sea demasiado alta, como en una hipertensión severa, o porque las proteínas caigan en picado y perdamos presión oncótica, quizá por un fallo hepático. También puede ocurrir que los capilares se vuelvan demasiado permeables por culpa de una inflamación, o directamente que un vaso linfático se bloquee y la cuadrilla de limpieza no puede hacer su trabajo. No, la mecánica de la ventilación, es decir, cómo conseguimos físicamente mover el aire del mundo exterior hacia nuestros pulmones. Para entender esto, hay que pensar en física pura y dura, concretamente en los gradientes de presión y en la famosa ley de Boyle. Imaginemos nuestro tórax. Cuando el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen, tiran hacia abajo y hacia afuera. El volumen del pecho se expande. Y claro, por la ley de Boyle, al tener más volumen, la presión dentro de los alvéolos cae automáticamente. Como ahora hay menos presión dentro que fuera, el aire atmosférico no tiene más remedio que entrar de golpe para llenar ese vacío. Pero todo este mecanismo depende enormemente del exterior. Aquí entra la ley de Dalton sobre las presiones parciales. Imaginemos estar en la playa, a nivel del mar. Tenemos una presión atmosférica súper robusta de 760 milímetros de mercurio empujando el aire hacia adentro. Es un motor excelente. Pero si nos vamos a la cima del monte Everest, la cosa cambia drásticamente. Allí, la presión cae a unos míseros 300 milímetros de mercurio. Esa tremenda caída de presión externa es la que explica por qué cuesta tanto oxigenarse en las alturas. Simplemente falta fuerza impulsora para empujar los gases. Una vez adentro, el aire atraviesa dos zonas vitales. Primero, la zona de conducción, que es básicamente un sistema de climatización de alta tecnología. Calienta el aire a 37 grados exactos, lo satura de humedad al 100% y lo filtra. Esto último lo hace con una escalera mucociliar. Básicamente, una fina capa de líquido salino y moco atrapa las impurezas y las barre hacia la faringe. Después de todo este acondicionamiento, el aire llega por fin a su destino, la zona respiratoria. Aquí es el punto exacto donde los gases cruzan la membrana alveolar. Y así pasamos al punto 2, el desafío alveolar, o, dicho de otro modo, la física a nivel microscópico. Al llegar a los diminutos alvéolos, las mismas leyes físicas que nos ayudaron a inspirar se convierten en un verdadero problema. Esto nos lo explica la ley de Laplace. Esta fórmula matemática dice que la presión dentro de un alvéolo se dispara si aumenta su tensión superficial o si su tamaño se hace cada vez más pequeño. Como los alvéolos están recubiertos de una película de agua, su tensión superficial natural es altísima. Sin ayuda, estos saquitos microscópicos generarían una presión tan brutal que colapsarían y se vaciarían hacia los alvéolos más grandes. Respirar sería del todo imposible. Pero tranquilidad, porque el cuerpo tiene una solución biológica espectacular para ganarle el pulso a la física: el surfactante pulmonar. Este líquido mágico es producido por unas células llamadas neumocitos tipo 2. Su receta es súper precisa, un 80% de fosfolípidos, además de proteínas y lípidos neutros. Al interponerse entre las moléculas de agua, el surfactante destroza la tensión superficial, reduciéndola al mínimo. Gracias a esto, los pulmones se mantienen inflados, estables y protegidos del colapso. Para ver la importancia clínica de todo esto, fijémonos en lo que ocurre cuando falla una sola pieza a nivel celular. Hablemos del canal CFTR. Es un microscópico conducto que transporta cloruro y mantiene bien hidratada esa escalera mecánica de moco que mencionamos antes. Si una mutación genética daña este canal, se desencadena la temida fibrosis quística.
Sin ese líquido salinoprotector, el moco se transforma en un cemento espeso, paralizando la limpieza y bloqueando las vías respiratorias por completo. Lo que nos lleva a la sección 3, transporte e intercambio gaseoso, el auténtico sistema de tránsito molecular. Bueno, el oxígeno ya ha cruzado la membrana. Ahora toca subir el cargamento a la sangre. Y aquí hay un contraste fascinante. El oxígeno es comodísimo. El 98% viaja acoplado tranquilamente a la hemoglobina. Pero el dióxido de carbono, el CO2, es otro mundo. Su viaje de retorno está súper diversificado. Solo un 7% va flotando libre por el plasma. Un 23% se agarra a la hemoglobina. Pero la inmensa mayoría, un colosal 70%, hace el viaje transformado en un compuesto químico totalmente distinto, el ion de bicarbonato. ¿Y cómo se produce este truco químico? Dentro del glóbulo rojo tenemos una enzima rapidísima llamada anhidrasa carbónica. Esta maravilla fusiona el CO2 y el agua para crear ácido carbónico, que rápidamente se separa y nos deja el bicarbonato. Ahora bien, cuando este bicarbonato abandona el glóbulo rojo para viajar por el plasma, la célula corre el riesgo de desequilibrarse eléctricamente. Para evitarlo, un ion de cloruro entra disparado a ocupar su lugar. Es un truque eléctrico rapidísimo y perfecto al que llamamos desviación de cloruro. Llegamos a la sección 4, el efecto Bohr y Haldane, o como me gusta llamarlo, la hemoglobina mutante. Hablemos claro de nuestra gran protagonista, la hemoglobina. No es para nada un vehículo pasivo, es una proteína inteligentísima que cambia de forma y de preferencias dependiendo del entorno. Y funciona gracias a dos efectos acoplados. Cuando llega a los tejidos, que son más ácidos, entra en juego el efecto Bohr. El pH bajo hace que la hemoglobina cambie de estructura, pierda interés por el oxígeno y lo suelta exactamente donde hace falta. Perfecto. Luego, al volver a los pulmones, pasa lo contrario con el efecto Haldane. Hay tantísimo oxígeno que la hemoglobina se inunda de él, perdiendo totalmente la afinidad por el dióxido de carbono y soltándolo para que podamos exhalarlo. La verdadera belleza de esta molécula es cómo responde ante el estrés en tiempo real. Supongamos que estamos haciendo un ejercicio súper intenso o escalando una montaña. Nuestra temperatura sube, el cuerpo se vuelve más ácido y producimos más cantidad de un compuesto llamado 2,3 dpg. Esta triada de factores desplaza la curva de disociación hacia la derecha. Esto es un término técnico que básicamente significa que ante la emergencia la sangre le suelta muchísima más cantidad de oxígeno a los tejidos para asegurar que rindan al máximo. Sección 5. El centro de control. Todo este sistema necesita un cerebro en la operación. Al centrarnos tanto en los pulmones y la sangre, es fácil olvidar que el director de esta orquesta está en la cabeza, en el bulbo raquídeo. Ahí reside el grupo respiratorio dorsal. Es nuestro marcapasos automático e incansable. Nos marca la respiración normal, enviando señales al diafragma entre 12 y 20 veces por minuto. Pero atención, si de repente necesitamos muchísimo aire, el grupo respiratorio ventral, que normalmente está en reposo, toma el mando repentinamente. Activa con fuerza la musculatura abdominal y accesoria y nos da una ventilación forzada masiva para salir del apuro. ¿Y cómo sabe este centro de mando cuándo hay que acelerar? Pues gracias a una red de espionaje brutal de quimiorreceptores. Tenemos los centrales en el bulbo, vigilando sin descanso la acidez y el CO2 en el líquido que rodea el cerebro. Y luego están los periféricos, que son como puestos de control en el cuello y el corazón, auditando la sangre misma. Toda esta marea de datos fluye sin parar hacia las áreas apneústica y neumotáxica en la protuberancia cerebral. Ellas son las encargadas de ajustar al milisegundo la transición perfecta entre inspirar y exhalar. Finalmente llegamos a la sección 6, el equilibrio ácido-base, el acto de malabarismo definitivo de nuestra fisiología. Esta es la demostración absoluta de que respirar va muchísimo más allá de conseguir oxígeno. Nuestro aparato respiratorio es el principal equilibrador del pH del cuerpo. Todo este enorme sistema se puede resumir en esta ecuación vital de aquí. Nuestra sangre tiene que mantener el pH bajo una dictadura estricta entre 7,35 y 7,45. Y alterar la ventilación cambia toda esta ecuación. Si respiramos de menos, se acumula el CO2 y el hidrógeno y caemos en una acidosis respiratoria. Pero si nos pasamos e hiperventilamos, expulsamos demasiado CO2, rompiendo el equilibrio hacia una temida alcalosis respiratoria. Es un hilo muy fino. Lo más asombroso es ver cómo de rápido actúan los distintos órganos ante un problema. Fijaos en esta tabla. Si hay un desajuste metabólico general, nuestros pulmones son el equipo de urgencias. Cambian la ventilación y lo compensan en cuestión de minutos. Son rapidísimos. Pero si los pulmones fallan y son el origen del problema, la carga recae en los riñones. Los riñones hacen un trabajo excelente, pero son mucho más lentos. Pueden tardar días enteros en equilibrar la química a base de reabsorber bicarbonato. Toda fábrica moderna necesita un centro de operaciones de primer nivel, uno que sepa exactamente cuándo acelerar la producción y cuándo frenar en seco. Y esta imagen ilustra a la perfección cómo las señales que vienen de fuera afectan a nuestra producción. El sistema nervioso autónomo tiene, por así decirlo, dos modos de trabajo. A la izquierda tenemos el sistema parasimpático, el del descanso y digestión. A través del nervio vago manda la orden de abrir las compuertas. Aumenta el movimiento y dispara las secreciones para que la fábrica trabaje a tope. Pero a la derecha está el sistema simpático, el de lucha o huida. Si hay una crisis, por ejemplo, bajo muchísimo estrés, este sistema tira del freno de emergencia y paraliza la digestión casi por completo, para enviar toda esa energía a otras partes del cuerpo que la necesiten más en ese momento. Bueno, eso ocurre desde el exterior. Pero ¿qué pasa de puertas para adentro? Aquí es donde brilla el sistema nervioso entérico, ese famoso segundo cerebro del que hablábamos. Resulta que tiene dos redes muy especializadas. Por un lado, el plexo de Meissner en la submucosa, que es como el químico jefe, encargado de regular las secreciones glandulares. Y por otro, el plexo de Auerbach, metido entre los músculos, que actúa como el ingeniero mecánico, controlando los movimientos de la maquinaria. Y ambos pueden hacer su trabajo de forma totalmente independiente del cerebro principal. Si echamos un vistazo a esta tabla, resulta apasionante ver cómo se comunican las distintas áreas a través de hormonas. La gastrina, nada más detectar comida, ordena que se libere ácido. La colecistoquinina o CCK, en cuanto ve grasas, pide refuerzos inmediatos de bilis y enzimas. La grelina es la alarma que suena cuando la fábrica está vacía dando hambre. Y la secretina actúa casi como un extintor, soltando bicarbonato si hay demasiado ácido. Ah, y un detalle absolutamente brutal. Resulta que el 90% de la serotonina del cuerpo, la hormona que tanto influye en el estado de ánimo, se fabrica justo aquí, en el intestino, por las células enterocromafines. Nos movemos ahora a la sección 2, las cintas transportadoras. Una vez dadas las órdenes, necesitamos fuerza mecánica bruta para que el producto no se estanque en la línea de montaje. Y para mantener la fábrica impecable, tenemos al complejo motor migratorio. Pensemos en él como el equipo de limpieza del turno de noche. Funciona solo cuando estamos en ayunas, barriendo cada 90 minutos en 3 fases. La última fase lanza unas contracciones súper intensas que limpian los restos no digeridos del estómago y los intestinos para evitar que las bacterias campen a sus anchas. En cuanto entra el primer bocado del día, este equipo nocturno ficha y se va. Durante el día, con la comida procesándose, se usan dos movimientos muy distintos. A la izquierda, las contracciones segmentarias, que funcionan exactamente igual que una hormigonera. Mezclan a fondo el contenido con los jugos químicos sin avanzar ni un milímetro. A la derecha tenemos el peristaltismo, que son unas ondas coordinadas que empujan de forma constante la materia hacia adelante a lo largo de todo el tubo. Aunque claro, a veces entra un material tóxico o en mal estado y salta la alarma roja. La émesis, el vómito, es el sistema de protección más explosivo que tenemos. Cuando el bulbo raquídeo detecta toxinas, invierte radicalmente la dirección de las cintas transportadoras mediante unas contracciones abdominales tremendas para expulsar la amenaza. Un método rudimentario sin duda, pero espectacularmente eficaz. El último paso de esta cadena mecánica es la eliminación. En el intestino grueso, los austros recogen el residuo y le extraen el agua para secarlo. Luego, unas pocas veces al día, unos enormes movimientos en masa lo empujan todo hacia el recto. Esto provoca un reflejo parasimpático automático que relaja el esfínter interno. El empujón final lo damos de forma voluntaria gracias a lo que conocemos como maniobra de Valsalva. Resuelta la parte mecánica, pasamos a la sección 3, los disolventes químicos.
La maquinaria no sirve de nada si antes no deshacemos la materia prima en su forma más básica. Es asombroso el arsenal de fluidos químicos que generamos a diario, empezando por la boca con la saliva y su amilasa. En el estómago se despliega un ataque con ácido clorhídrico y pepsinógeno. Luego el hígado manda sales biliares que actúan literalmente como un jabón para disolver las grasas. Y el páncreas remata inyectando enzimas y un bicarbonato crucial para neutralizar todo ese ácido estomacal con la ayuda del moco alcalino de las glándulas de Brunner. Y atención a esta maravilla evolutiva. Esta fábrica se adapta a la edad. Un bebé recién nacido todavía no tiene el páncreas maduro, así que la naturaleza lo compensa equipando su saliva con lipasa lingual. Gracias a esta enzima especializada, los bebés pueden digerir hasta la mitad de las grasas de la leche materna directamente desde el minuto 1. Es fascinante. Todo este proceso de triturado y baño químico tiene un único fin. Entramos en la sección 4, el corazón del negocio, la extracción de recursos y absorción a través de los enterocitos. Para entender la magnitud de esto hay que mirar los números. 9 litros. Esa es la asombrosa cantidad de líquido que procesa el intestino delgado cada día, sumando lo que bebemos, lo que comemos y las secreciones de la fábrica. Lo más increíble es que se absorbe el 99% de ese volumen. Menuda eficiencia de producción, ¿verdad? Y esta extracción a nivel bioquímico es de cirujano. Los carbohidratos cruzan como monosacáridos a la sangre usando transportadores súper específicos como el SGLT1. Las proteínas entran fragmentadas en aminoácidos, pero los lípidos, las grasas, son la carga problemática. Tienen que empaquetarse primero en micelas para poder entrar en la célula y de ahí se reempaquetan en unas estructuras enormes llamadas kilomicrones que viajan por el sistema linfático porque son demasiado grandes para ir directos a la sangre. Llegados a este punto surge una duda existencial importantísima. Si tenemos toda esta inmensa área de absorción, que básicamente es un tubo abierto expuesto al mundo exterior y lleno de bacterias, ¿cómo nos protegemos de las infecciones sin detener el trabajo de la fábrica? La respuesta está en la sección 5, el Departamento de Seguridad, también conocido como el GALT, el tejido linfoide asociado al intestino, una auténtica barrera de élite. Este escuadrón actúa en dos frentes. Por un lado está el GALT difuso, con guardias patrullando directamente en la frontera del epitelio y bañándolo todo de anticuerpos IgA que neutralizan los peligros de forma muy silenciosa. Y por otro, tenemos bases militares en toda regla, las placas de Peyer. Allí trabajan unas células espía llamadas células M que se dedican a atrapar muestras de lo que pasa por el tubo digestivo y se lo enseñan al sistema inmunitario para mantenerlo siempre preparado para la acción. Para terminar, bajamos a los sótanos de la fábrica, al intestino grueso, donde descubrimos un secreto espectacular. Entramos en la sección 6, la mano de obra subcontratada. Hablamos de nuestra microbiota intestinal, billones de microorganismos independientes de más de 500 especies que trabajan sin descanso. Básicamente se dedican a fermentar todo aquello que nosotros no hemos podido digerir y como pago por el alojamiento nos regalan productos súper valiosos, ácidos grasos de cadena corta que nos dan energía y vitaminas fundamentales, como la vitamina K. Eso sí, como subproducto de este trabajo, inevitablemente se generan los famosos gases intestinales. Es un trato simbiótico perfecto. Aquí podemos ver cómo los riñones, que están ahí bien resguardados en la parte posterior del abdomen, actúan como la gran puerta de entrada para toda esa sangre que pide a gritos una limpieza urgente. Una vez filtrada, el líquido viaja por estos conductos, los uretres, hasta llegar a la vejiga. Y bueno, la vejiga básicamente hace de sala de estera, un depósito temporal, hasta que finalmente expulsamos todo por la uretra. Ahora, pensadlo así, nuestro cuerpo está produciendo metabolitos tóxicos de forma continua. Es un problema que, si no se soluciona, es letal, literalmente letal. Y aquí es donde entran estas 6 funciones vitales. No solo limpian toxinas, que va, regulan el volumen y la presión arterial, mantienen la osmolaridad a raya, estrictamente entre 285 y 295 miliosmoles, equilibran electrolitos clave, controlan el pH e incluso producen hormonas esenciales como la renina. Son la solución perfecta a un problema de vida o muerte. Vale, pasemos ahora a la verdadera estrella del show, la nefrona y el inicio del filtrado. Aquí la tenemos, la nefrona. Esta es la unidad funcional y estructural microscópica básica del riñón. Para que nos entendamos, es la auténtica línea de montaje de nuestra planta de filtración. Y ojo al dato, porque para hacernos una idea de la escala de todo esto, cada riñón humano tiene más o menos 1 millón de estas pequeñas maravillas trabajando de forma simultánea. Una locura. Si seguimos el viaje de nuestro fluido, hay 4 paradas obligatorias. Todo arranca con la filtración, cuando el plasma cruza desde los capilares a la cápsula de Bowman. Luego, a medida que avanza por los túbulos, entra en juego la reabsorción, donde el cuerpo rescata lo valioso y lo devuelve a la sangre. Simultáneamente ocurre la secreción, que es como inyectar las últimas toxinas directamente desde la sangre al tubo. Y el gran final, claro, es la excreción. Adiós a lo que no necesitamos. Claro, un sistema tan sumamente crítico no puede desestabilizarse a la primera de cambio. Tiene un rango de seguridad espectacular, de 80 a 180 milímetros de mercurio. Básicamente, mientras nuestra presión arterial media se mantenga dentro de estos números, la tasa de filtración glomerular está blindada, se mantiene constante pase lo que pase. Pero ¿cómo logran los riñones esta constancia con la presión del cuerpo subiendo y bajando? Pues con dos mecanismos intrínsecos alucinantes. Por un lado, la respuesta miogénica. El músculo de las arteriolas simplemente se contrae de forma automática si nota que la presión sube demasiado. Y por otro, la retroalimentación túbulo-glomerular. Fijaos, hay un sensor, la mácula densa, que actúa como un catador, detectando específicamente cuánta sal, cuánto cloruro sódico hay en el fluido. Si la cosa no cuadra, lanza señales químicas locales para dilatar o contraer los vasos en cuestión de segundos. Pura ingeniería. Visto el filtrado, vamos a profundizar en esa reabsorción y secreción tubular, que es donde el cuerpo recupera lo que no se puede permitir perder. Si miramos los porcentajes de agua que recuperamos, la historia se cuenta sola. Un aplastante 65% del agua se reabsorbe de forma automática, sin hacer preguntas, en el túbulo proximal. Otro 20% se recupera pasivamente al bajar por el asa de Henle, o sea, el verdadero punto de inflexión es ese 15% restante de los túbulos distal y colector. A diferencia del resto, este porcentaje final está súper regulado. Es lo que nos permite un control dinámico, minuto a minuto, de nuestra hidratación diaria. Y hablando del asa de Henle, entramos en la joya de la corona mecánica, el multiplicador de contracorriente. Este mecanismo va por fases. Fase 1, el fluido desciende y pierde agua pasivamente porque esas paredes son permeables. Fase 2, llegamos a la curva más profunda de la horquilla y ahí la osmolaridad alcanza su pico máximo absoluto. Y fase 3, la subida. Ahora el tubo es totalmente impermeable al agua, así que el riñón tira de energía y empieza a bombear activamente iones de sal hacia afuera a toda máquina. El resultado de estos 3 pasos es el famosísimo sistema multiplicador de contracorriente. Pasamos de unos 300 miliosmoles supernormales en la corteza superior a unos extremos 1200 miliosmoles en las profundidades de la médula. Este ambiente tan denso se genera única y exclusivamente gracias a las bombas activas de sodio, potasio y cloro en la rama ascendente. Es lo que crea una fuerza de succión osmótica colosal. Pero claro, aquí surge una duda muy lógica. A ver, si recuperamos tanta agua hacia esa médula tan salada, ¿por qué esa agua no lava la sal y destroza el gradiente? Pues el as en la manga son los vasos rectos. Son unos capilares paralelos especializados que hacen un intercambio cruzado perfecto. Atrapan el agua y se la llevan de vuelta a la circulación general, dejando absolutamente intacto ese valiosísimo y denso ambiente salino. Llegamos a la recta final microscópica. Vamos con el control hormonal fino. Para gestionar ese último 15% de agua del que hablábamos hace un momento, tiramos de 2 herramientas químicas clave. Por un lado, la aldosterona, que es la encargada de mover el sodio y crear esa atracción osmótica. Y por otro, la hormona antidiurética, o ADH, que literalmente abre las compuertas para que el agua pueda seguir al sodio y volver rápidamente a la sangre.
Si nos metemos a nivel celular, la elegancia de esto es brutal. La aldosterona es liposoluble, así que se cuela hasta el mismísimo núcleo de la célula y ordena fabricar nuevas bombas de sodio. Al ensamblar más de esta maquinaria en la membrana, reabsorbemos más sodio, y eso, a nivel sistémico, significa subir directamente el volumen y la presión sanguínea. Una vez que el sodio está en posición atrayendo al agua, aparece la ADH. Lo que hace es insertar rapidísimamente unas proteínas llamadas acuaporinas en la membrana. Son canales de agua puros y duros. Son las puertas químicas definitivas que permiten que el agua fluya a toda velocidad atravesando la célula de vuelta al torrente circulatorio antes de que la perdamos para siempre. Y finalmente, abordamos la etapa de salida de nuestra planta de tratamiento, la excreción y la micción. El viaje físico termina aquí. El residuo final se ha convertido ya en una orina altamente concentrada y tóxica que espera en la vejiga. Soltarla no es cualquier cosa, depende de un reflejo espinal que nace en la zona sacra. Y es fascinante porque es una mezcla perfecta. Por un lado tiene funciones autónomas automáticas y por otro nos da nuestro ansiado control neurológico voluntario sobre el esfínter uretral externo para saber cuándo es el momento seguro.